A las 4:24, hora local, justo antes del desfile del Día de la Victoria, en Jankalá, Chechenia, la antena de radar de un sistema ruso 350 BTIAS comenzó a explorar el cielo nocturno. Cada barrido emitía potentes haces de ondas electromagnéticas, cubriendo la zona con una densa capa de vigilancia. Pero en solo 12 minutos, 46 vehículos aéreos no tripulados ucranianos AN-196 Lyuty convertirían ese mismo radar y toda la batería. 350 BTIAS en un sistema inútil valuado en aproximadamente $500 millones. El AN-196 Lyuty, que encabezaba la formación, había volado durante más de 5 horas, consumiendo el 85% de su combustible. Con el combustible restante, tenía menos de 25 minutos para completar la misión, 19 minutos para aproximarse y confirmar el objetivo, 4 minutos para la fase final de ataque, y 2 minutos de reserva en caso de cualquier error. La formación de UAV se extendía sobre un frente de aproximadamente 4.8 kilómetros de ancho, manteniendo una altitud de apenas 70 metros sobre el terreno. A esa altura, no necesitaban superar al S-350 con velocidad. Solo necesitaban obligar al radar a detectarlos demasiado tarde. En teoría, el S-350 BTIAS puede detectar 100 objetivos desde una distancia de aproximadamente 240 kilómetros. Pero contra objetivos que vuelan a baja altitud, la curvatura de la Tierra, el terreno alrededor de Grozny, los árboles, las estructuras y la interferencia de fondo se convierten en escudos naturales. El horizonte del radar se acorta. Un objetivo pequeño como el Lyuty solo aparece con claridad cuando ya ha entrado en la zona de peligro. Esa es la geometría básica que ningún ingeniero ruso puede superar. El radar puede ser poderoso, los misiles pueden ser costosos, pero si el objetivo vuela lo suficientemente bajo, no rompe el sistema de defensa aérea. Se desliza por debajo de su campo de visión, hasta que cada reacción ya llega demasiado tarde. Imagina que estás parado frente al mar y miras hacia la distancia. Todo lo que está por encima del horizonte puede verse con claridad. Pero si un ave pequeña vuela muy cerca del agua, avanzando directo hacia ti, casi desaparecerá entre la interferencia de las olas hasta que ya esté demasiado cerca. El radar del S-350 BTIAS enfrenta el mismo problema. Puede rastrear muchos objetivos a larga distancia, pero no puede ver a través de la curvatura de la Tierra, el terreno alrededor de Grozny, los árboles, las estructuras ni las interferencias reflejadas desde el suelo. La física no hace concesiones. Detrás de la formación principal de AN-196 Lyuty, 16 UAV Morok continuaban volando a baja altitud. Estos drones están fabricados con madera contrachapada, lo que les ayuda a penetrar con mayor facilidad densas redes de fuego de defensa aérea. En ese momento, la ecuación de costos se vuelve brutal. Cada UAV, con un costo de $30,000, puede obligar a una batería de defensa aérea valuada en $500 millones a abrir fuego, dividir su atención y revelar su posición. Si solo unos pocos logran pasar, el equilibrio ya se ha inclinado a favor del ataque. Pero para llegar a Jankalá, tenían que cruzar una densa zona de interferencia electrónica. El GPS podía ser distorsionado. Las señales satelitales podían desaparecer. Por eso, cada UAV dependía de varias capas de navegación, posicionamiento satelital cuando todavía era utilizable, un sistema inercial para recordar la dirección de vuelo, y una cámara óptica, para comparar el terreno real con imágenes almacenadas. Rusia puede interferir el GPS. Rusia puede alterar las señales de radio, pero no puede interferir la forma del terreno. Y por eso esta formación siguió avanzando, obligando al S-350 a detectar los objetivos cuando toda reacción ya se había vuelto casi demasiado tarde. A las 4:47, la formación de UAV comenzó a ejecutar el plan de dispersión. El Grupo 1, compuesto por 22 AN-196 Lyuty, ascendió a unos 80 metros, todavía lo bastante bajo para mantenerse por debajo del horizonte del radar, pero lo suficientemente alto para prepararse para la fase final de picada. Otros 12 UAV mantuvieron una altitud de aproximadamente 45 metros, mientras que los 12 restantes descendieron aún más, hasta quedar a solo 27 metros sobre el terreno. Este cambio creó una dispersión vertical por capas. En lugar de aparecer en un mismo plano, el enjambre de UAV quedó distribuido en varias alturas, obligando al sistema defensivo ruso a dividir su atención entre diferentes bandas de objetivos al mismo tiempo.
Del lado de Hankala, la batería 350 Vityas seguía operando bajo su procedimiento nocturno de servicio de combate. El radar multifunción 56A exploraba el cielo, buscando señales anormales dentro de la capa de ruido terrestre. El radar de vigilancia 96 LEIC apoyaba la detección de objetivos a mayor distancia, mientras los vehículos lanzadores 50 cargados con misiles 996, permanecían listos para abrir fuego. En teoría, era una capa moderna de defensa aérea, diseñada para enfrentar muchos objetivos al mismo tiempo. Pero en la práctica, 46 UAV volando a baja altitud, se preparaban para convertir esos números en un problema de saturación. A las 4:49, la capa defensiva de menor alcance fue asignada a las baterías Buk M3. El radar 930 y 6 comenzó a intentar separar pequeños objetivos del confuso fondo del terreno alrededor de Grozny. En su pantalla aparecían 46 objetivos a una distancia de aproximadamente 61 kilómetros. El problema era que al Buk M3 no le faltaban misiles, le faltaba tiempo. El misil 9M317M puede interceptar objetivos a una distancia de unos 64 kilómetros, mucho más que los sistemas ordinarios de corto alcance. Pero contra UAV pequeños, de baja altitud y ampliamente dispersos, el alcance efectivo se reducía por el terreno, el ruido de fondo y el ángulo de aproximación. Y fue entonces cuando la ecuación se volvió brutal. 46 UAV estaban distribuidos sobre un frente de aproximadamente 4.8 kilómetros, aproximándose a una velocidad de unos 177 kilómetros por hora. Si el Buk M3 solo podía lograr un bloqueo estable a una distancia de unos 13 kilómetros, la tripulación de combate tenía menos de 4 minutos antes de que el enjambre de UAV alcanzara la zona del objetivo. Pero ese tiempo no podía usarse por completo para disparar. También debía dividirse entre identificación, confirmación, priorización de blancos, transferencia de datos, lanzamiento de misiles y evaluación de resultados. Cada ciclo de intercepción necesitaba alrededor de 3 a 5 segundos para confirmar el objetivo, 2 segundos para asignar el fuego, 1 segundo para lanzar, y luego otros 12 segundos para que el misil 9M317M volara hacia el blanco a corta distancia. Después de eso, el sistema necesitaba algunos segundos más para determinar si el objetivo había sido destruido o seguía en vuelo. En condiciones ideales, un ciclo de procesamiento podía tardar hasta 20 segundos por cada objetivo. En medio del ruido del terreno, esa cifra se volvía todavía peor. 46 UAV, multiplicados por solo 20 segundos por objetivo, ya equivalían a 920 segundos. Pero la ventana real de reacción del Buk M3 era de apenas unos 230 segundos. Incluso si el S-350 Vityaz se unía a la intercepción desde atrás, el sistema seguía enfrentando el mismo problema: demasiados objetivos, demasiado bajos, demasiado pequeños y apareciendo demasiado tarde. Y en ese momento, cada segundo estaba del lado del enjambre de UAV. Esto era como tener solo 10 minutos antes de salir del trabajo para ir al cumpleaños de tu novia, y que de pronto tu jefe te entregara una pila de tareas urgentes, dejándote sin saber cuál resolver primero porque todo se volvió caótico. En la pantalla, las 46 señales pequeñas ya no volaban como un solo grupo ordenado. Empezaron a dividir la formación y a ampliar el frente. A 24 kilómetros al norte, el radar de vigilancia 96 LEIC seguía explorando el cielo a una velocidad de una rotación cada 12 segundos. En teoría, este radar podía detectar una pelota de golf en vuelo a una distancia de 137 kilómetros, pero eso era para objetivos que volaban a una altitud mínima de 91 metros. Mientras tanto, los grupos de AN-196 LUT volaban apenas entre 30 y 79 metros de altura, mezclándose con árboles, estructuras, líneas eléctricas y reflejos del terreno alrededor de Grozny. Para el radar, no parecían aeronaves, parecían pequeñas líneas de interferencia arrastrándose justo por debajo del borde de su visión. Los vehículos lanzadores 56 del S-350 ya estaban en estado de alerta. Cada vehículo podía cargar 12 misiles, 9M96, y una batería completa podía desplegar decenas de proyectiles interceptores. En teoría, era una capa moderna de defensa aérea, capaz de atacar muchos objetivos al mismo tiempo. Pero todo ese poder dependía de una sola cosa: el radar 56A tenía que crear un bloqueo de objetivo lo bastante estable para guiar el fuego.
Si el objetivo aparecía y desaparecía dentro del ruido del terreno, esos costosos misiles ya no eran una solución perfecta. Se convertían en una opción que debía usarse bajo una enorme presión de tiempo. Para las 4:51, la situación empeoró. La formación de UAV siguió expandiéndose, extendiendo el frente hasta 8 kilómetros y cambiando a una aproximación sobre un arco de 135 grados. En lugar de avanzar directamente hacia un solo punto, obligaron al radar y a las tripulaciones de fuego a escanear, clasificar y priorizar objetivos desde muchos ángulos diferentes. Cada vez que la dirección de seguimiento cambiaba, se perdían otros 3 segundos, y cada 3 segundos perdidos significaban que el enjambre de UAV avanzaba varios cientos de metros más cerca de la base de Jancalá. En la capa defensiva inferior, las baterías Buk M3, ubicadas a 1.6 kilómetros de distancia, también enfrentaban la misma situación. El radar 930 y 6 intentaba fijar pequeños objetivos que volaban bajo, mientras los vehículos lanzadores, cargados con 12 misiles 9M317M, esperaban la orden de abrir fuego. Para enfrentar a 46 UAV, este grupo defensivo podía desplegarse con decenas de misiles listos para lanzar y munición adicional mantenida en la retaguardia. Contra aviones o helicópteros, esa cantidad habría sido muy grande. Pero contra un enjambre de UAV disperso, volando bajo y entrando al mismo tiempo, el problema ya no era cuántos misiles estaban disponibles. El problema era si había tiempo suficiente para disparar, confirmar la destrucción del blanco y luego cambiar al siguiente objetivo. La ironía estaba ahí. El 350 Vityaz podía destruir aviones de combate o misiles de crucero. Sus misiles podían alcanzar alturas cercanas a la estratosfera. Rusia tampoco carecía de misiles para disparar. Pero frente a 46 UAV, que volaban más bajo que la copa de los árboles, dispersos por altitud y extendidos a lo largo de su dirección de aproximación, el sistema de defensa aérea no fue vencido por la fuerza. Fue arrastrado a un problema que ya no tenía tiempo suficiente para resolver. A las 4:55, cuando la formación de UAV estaba a solo unos kilómetros de Jancalá, el radar 936 del Buk M3 finalmente logró un bloqueo estable. Objetivo número 1, luego objetivo número 2, después objetivo número 3. Pero inmediatamente después, el sistema comenzó a saturarse. En la pantalla aparecieron decenas de pequeñas señales al mismo tiempo, todas volando bajo, todas con firmas térmicas casi idénticas, y todas avanzando a unos 49 metros por segundo. La computadora de control de fuego intentó priorizar los objetivos más peligrosos. ¿Qué grupo estaba más cerca? ¿Qué grupo estaba entrando en picada? ¿Qué grupo tenía la capacidad de golpear primero el radar 56A del S-350 Vityaz? Entonces se emitió la orden de abrir fuego. La primera salva de 12 misiles 9M317M salió de los lanzadores casi uno tras otro. Columnas blancas de humo rasgaron la oscuridad, elevándose desde la posición de tiro antes de girar hacia el enjambre de UAV. Cada misil aceleró hasta Mach 8.8, recibió datos de corrección del radar 936, y se lanzó hacia el punto de intercepción calculado previamente por la computadora. A una distancia de solo unos kilómetros, la primera salva dejó al enjambre de UAV, casi sin tiempo para maniobrar. 12 pequeñas explosiones desgarraron el cielo bajo alrededor de Jancalá. 12 AN-196 LUTI fueron eliminados de la formación. Durante unos segundos, la defensa rusa pareció haber recuperado el control. Pero el precio apareció de inmediato. Los tubos de lanzamiento estaban vacíos. El Buk M3 no era una ametralladora antiaérea. No podía disparar de forma continua para siempre. Después de la primera salva, el lanzador necesitaba tiempo para recargar, revisar el enlace de datos, volver a sincronizarse con el radar y preparar la siguiente descarga. En condiciones de combate, ese proceso no se medía en segundos, se medía en minutos. Y el enjambre de UAV no esperó. Los 34 restantes seguían avanzando, y aceleraron hasta unos 61 metros por segundo. Cada 1 minuto, acortaban la distancia a otros 3.2 kilómetros. Si la posición de tiro necesitaba entre 3 y 5 minutos para recargar, entonces, en realidad, ya había perdido la posibilidad de interceptar la siguiente oleada. En ese momento, 4 Su-30 recibieron la orden de entrar en combate.
Los cazas despegaron en modo de emergencia, usando poscombustión máxima a una velocidad de aproximadamente 400 km por hora, dirigiéndose hacia Hankala para cerrar el hueco que el Buk M3 acababa de dejar. Cada avión llevaba 8 misiles aire-aire R-73. Con el radar frontal Nuno y sensores infrarrojos como apoyo, comenzaron a fijar los objetivos que todavía quedaban expuestos contra el cielo bajo. La siguiente secuencia de lanzamiento ocurrió mucho más rápido. 16 misiles salieron de sus puntos de anclaje, descendiendo hacia los pequeños objetivos que entraban en el área defensiva. El efecto fue inmediato. 16 UAV más fueron derribados. En muy poco tiempo, 28 de los 46 UAV habían desaparecido de la formación. Los operadores ucranianos de UAV entendieron de inmediato el problema. Los drones restantes descendieron al instante, pegándose al terreno, avanzando sobre techos, grupos de edificios, líneas eléctricas y zonas residenciales alrededor de Hankala. En la pantalla del radar, ya no eran objetivos limpios. Se convirtieron en trazos de señal mezclados con el fondo del terreno, apareciendo y desapareciendo. Para los U-30, esa era la zona muerta del combate. El misil R-73 estaba diseñado para destruir objetivos en cielo abierto, no para perseguir UAV que volaban bajo entre viviendas civiles y estructuras militares. Si un misil perdía el bloqueo, se pasaba del objetivo o detonaba en una posición equivocada, los fragmentos podían caer directamente sobre zonas residenciales. A una altitud tan baja, un error de unos cuantos metros ya no era solo una falla técnica, podía convertirse en un desastre en tierra. Los 4 pilotos informaron de inmediato la situación al mando. Poco después, se emitió la orden de retirada. Los 4 Su-30 salieron de la zona de combate, dejando el resto a los sistemas de defensa aérea en tierra. En realidad, Rusia acababa de realizar una intercepción extremadamente efectiva, con una tasa de impacto del 100%, pero el ataque no se había detenido. A las 4:57, los 18 AN-196 Liuti restantes seguían volando directamente hacia la base militar de Hankala, mientras la distancia era ya de solo 8 kilómetros. Cuando los misiles y los cañones antiaéreos ya no tenían un ángulo de tiro limpio a una distancia tan corta, el lado ruso todavía conservaba una opción de respaldo: activar el sistema de guerra electrónica R-330ZH Citel. La orden fue emitida casi de inmediato. A unos 1.6 kilómetros al sur de la posición del S-350, un vehículo Kamaz 43114 que transportaba el sistema Sgitel elevó su conjunto de antenas a unos 7.6 metros de altura y comenzó a cubrir la zona de Hankala con interferencia electrónica. Este sistema se enfocó en atacar las bandas de señales satelitales y las comunicaciones de radio, especialmente la banda L, alrededor de 1.2 a 1.6 GHz, donde operan muchas señales de navegación como el GPS. En los primeros segundos, el efecto apareció con claridad. Las señales de control fueron asfixiadas. Los datos de posicionamiento comenzaron a desviarse. En la pantalla, las rutas de vuelo de los UAV temblaban como si alguien las estuviera arrancando del mapa. Los 4 AN-196 Liuti, que iban al frente, tuvieron problemas de inmediato. A una distancia de solo unos 820 metros antes del anillo exterior de la posición, perdieron estabilidad de altitud, se desviaron hacia la izquierda, y luego cayeron en picada. Uno se estrelló contra una línea baja de árboles. 2 cayeron en una zona abierta cerca de las estructuras auxiliares. El cuarto se hundió entre los arbustos antes de poder activar su ojiva. En cuestión de segundos, el sistema Sgitel parecía haber roto la punta de lanza del ataque final. Pero los 14 drones restantes no se detuvieron. Cuando la señal satelital desapareció, cambiaron de inmediato al modo independiente INS. El sistema de navegación inercial usaba acelerómetros y giroscopios para calcular por sí mismo la dirección de vuelo, la velocidad y la posición relativa. El error del INS aumentaría poco a poco con el tiempo, pero a una distancia final de solo 1.6 kilómetros, todavía era suficiente para mantener a la formación avanzando hacia adelante. Al mismo tiempo, las cámaras ópticas comenzaron a hacer el resto del trabajo. Las imágenes de reconocimiento, entregadas una semana antes, fueron comparadas con el terreno real debajo, caminos internos, techos, cercas, grupos de árboles, zonas de estacionamiento, antenas, camiones militares y bloques de edificios alrededor de Hankala. Rusia podía interferir el GPS.
Rusia podía distorsionar las señales de control, pero no podía interferir la forma del terreno. En cuanto el SITEL se convirtió en la fuente de interferencia más fuerte, también se transformó en el objetivo más claro. Dos Liu-T se separaron de la formación principal, descendieron por debajo de 15 metros, siguieron la línea de árboles y se lanzaron directamente contra el Kama AZ-43114. Uno impactó contra el cuerpo del vehículo, donde se encontraban el transmisor y el bloque de control. El otro se estrelló contra el conjunto de antenas que estaba emitiendo la interferencia. El ataque abrió una brecha en la zona de bloqueo electrónico. Por un momento, las señales de comunicación parpadeantes regresaron. En la pantalla de control, las imágenes de los 12 AN-196 Liu-Chi restantes titilaron, llenas de interferencia granulada, y luego comenzaron a verse con más claridad. Los datos de la ruta de vuelo se reconectaron. La posición del objetivo apareció de nuevo. Y la formación final siguió avanzando hacia la base militar de Jancalá. Rusia había usado todo lo que tenía, lo más moderno y lo más denso. Pero los 12 drones restantes seguían en vuelo, a menos de 1.6 kilómetros del objetivo, y ahora habían entrado en la fase decisiva del ataque. A las 4:58, después de que la zona de interferencia del R-330 GHZTEL fuera abierta por el ataque, las 12 señales restantes en la pantalla de control comenzaron a separarse. Ya no se dirigían hacia un solo objetivo. La formación se dividió en dos puntas de lanza. El primer grupo, compuesto por 4 AN-196 Liu-T, continuó hacia la base militar de Jancalá. El segundo grupo, formado por 8 drones, giró hacia la zona de la estación central de ferrocarril de Grozny. En Jancalá, los equipos de seguridad en tierra finalmente vieron los objetivos a simple vista. Eran puntos negros que volaban más bajo que los techos, a una altitud de apenas 15 metros, pasando muy cerca de las líneas de árboles y las estructuras auxiliares a unos 193 kilómetros por hora. Los fusiles AK-12 comenzaron a disparar. Proyectiles de 5.45 milímetros cruzaron el cielo bajo, mientras ráfagas cortas intentaban sacar a los UAV de su ruta de vuelo. Un UTI fue alcanzado en la parte trasera del fuselaje, perdió estabilidad, se inclinó hacia la izquierda y cayó en un campo abierto antes de llegar al objetivo. Pero los 3 drones restantes no cambiaron de rumbo. A una distancia de unos 550 metros, el tiempo de reacción casi desapareció. Los 3 drones se lanzaron directamente contra la zona de estacionamiento de la 42. Erea División de Fusileros Motorizados dentro de la base de Jancalá. La explosión golpeó las estructuras logísticas exteriores, creando una breve columna de fuego de unos 37 metros de altura y sacudiendo toda el área. La ojiva de alto explosivo se activó al impacto, generando una onda de presión extremadamente corta, pero violenta. Cerca del punto de explosión, la presión de choque pudo superar varias decenas de PSI, suficiente para abrir puertas ligeras, romper cristales y dañar estructuras delgadas cercanas. La temperatura en el centro de la explosión aumentó en un instante, posiblemente por encima de los 2,000 grados Celsius en la zona inicial de reacción. La explosión no duró mucho, pero sus efectos se extendieron muy rápido. Cristales rotos, fragmentos metálicos lanzados hacia afuera, humo negro elevándose desde el área logística exterior, y toda la zona de estacionamiento entrando de inmediato en estado de alerta. Mientras tanto, el segundo grupo de 8 UAV había atravesado la capa defensiva exterior y avanzaba rápidamente hacia Grozny. Descendieron por debajo de 25 metros, siguiendo caminos, grupos de edificios y líneas eléctricas para reducir la posibilidad de ser detectados nuevamente por radar. En la pantalla, ya no eran objetivos claros. Solo eran pequeñas líneas de interferencia, parpadeando entre la infraestructura urbana. Alrededor de las 4:59, el primer UAV de este grupo se acercó a la zona de la estación central de ferrocarril de Grozny. El segundo dron explotó cerca de la plaza de la estación. La onda expansiva rompió filas de paneles de vidrio, lanzó materiales ligeros al aire y dañó la infraestructura cercana. El punto de explosión estaba a solo unos 107 metros del edificio de la sede del Servicio Federal de Seguridad de Rusia en Chechenia. No fue un ataque al azar. La zona de la estación ferroviaria era un cruce de transporte, seguridad e infraestructura logística urbana. Una explosión en ese lugar no solo causaba daños físicos,
También obligaba a las fuerzas rusas a cerrar de inmediato la zona, redirigir unidades de respuesta rápida, inspeccionar la vía férrea, controlar la información y proteger instalaciones de seguridad cercanas. Las unidades terrestres intentaron responder con fuego de infantería, pero los ángulos de tiro eran demasiado estrechos. Los UAV volaban bajo, las estructuras eran densas y cada disparo fallido podía caer en zonas residenciales. El Buk M3 necesitaba tiempo para recargar. Los Su-30 se habían retirado de la zona porque ya no había un ángulo de tiro seguro. El R-330 Chiaches-Gitel había sido alcanzado. En ese momento, lo único que quedaba era fuego de infantería, sirenas y órdenes superpuestas durante las últimas decenas de segundos. Para las 5:10, la situación ya estaba clara. Rusia había eliminado la mayor parte del enjambre de UAV con el Buk M3, los Su-30 y la guerra electrónica. Pero los 12 drones finales todavía fueron suficientes para llevar al sistema defensivo alrededor de Khankala y Grozny al límite de la saturación. Una punta de lanza golpeó la zona militar. La otra empujó a las fuerzas de seguridad hacia el centro de la ciudad. Y en solo unos minutos, el ataque pasó de ser una batalla de defensa aérea a una crisis de respuesta en múltiples direcciones. Eso es lo más peligroso de los UAV en la guerra moderna. No siempre necesitan destruir todo el objetivo. A veces, solo necesitan sobrevivir el tiempo suficiente, dividir su formación con inteligencia y golpear en el momento correcto para convertir cada costosa capa defensiva en una cadena de decisiones tomadas demasiado tarde. El impacto del ataque no se detuvo en Khankala ni en la zona de la estación central de ferrocarril de Grozny. En solo unos minutos, se convirtió en una crisis de transporte y seguridad en el sur de Rusia y en la región del Cáucaso. Según reportes citados por el Ministerio de Transporte de Rusia, la alerta de emergencia obligó a 13 aeropuertos de la región a suspender temporalmente sus operaciones, incluidos puntos de tránsito importantes como Grozny, Majachkalá, Vladikavkaz, Nalchik y Magaz. Esto demuestra que el objetivo del ataque no era solo causar daños en una base militar, sino también alterar todo el ritmo operativo de retaguardia del sistema de seguridad ruso. Sobre las bajas y los daños militares, las autoridades chechenas y Ramzan Kadyrov permanecieron casi en silencio. No se publicaron cifras oficiales completas. Pero ese silencio, por sí solo, dice mucho. Una incursión realizada justo en la víspera del día de la victoria del 9 de mayo, capaz de penetrar varias capas defensivas, obligar al cierre de aeropuertos, interrumpir la respuesta urbana y poner a las fuerzas de seguridad en estado de alerta máxima, fue un fuerte golpe contra la imagen de control absoluto que Moscú siempre ha intentado proyectar. El mayor significado de este ataque está en cómo expuso una nueva realidad de la guerra moderna. Los sistemas de defensa aérea costosos pueden ser muy poderosos sobre el papel, pero aún así pueden ser arrastrados a una posición pasiva si el adversario usa UAV de vuelo bajo, dispersión inteligente de formación, guerra electrónica, señuelos y ataques en un momento políticamente sensible. Ucrania no necesita destruir cada objetivo para crear un efecto estratégico. Solo necesita obligar a Rusia a cerrar aeropuertos, ocultar daños, dispersar fuerzas y admitir, mediante sus propias acciones, que el cielo detrás de la línea del frente ya no es completamente seguro. Y ese es el punto más importante. Un pequeño enjambre de UAV no solo atacó una instalación militar, atacó la sensación de seguridad, el calendario del desfile, la red de transporte, y la creencia de que la distancia geográfica podía proteger centros importantes de la guerra. Si este análisis te pareció útil, deja un comentario abajo. En tu opinión, ¿qué factor decidió el éxito de este ataque? ¿El vuelo a baja altitud, la división de la formación, la guerra electrónica, o el momento elegido justo antes del día de la victoria? No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir el video para seguir los cambios más importantes en la guerra moderna con UAV.